nada, como os dije, voy a hacer este vídeo porque quiero hablaros de la energía del milagro. Bien, la energía del milagro. Bien, si los milagros... nosotros somos dioses creadores. Cuando hablamos de dioses, fijaros qué energía, ¿no? Estamos hablando de seres humanos. La parte humana es la parte menos conectada con la divinidad, sino con la parte más terrenal, y la parte del ser es la parte que está conectada más con la parte del Dios. Entonces, de Dios, diosa, y esa parte de Dios, diosa, tiene que ver en conciencia. Vamos a imaginar que nosotros en la parte humana somos una semilla, ¿vale? Que venimos a la tierra y esa semilla va a crecer. Entonces esa semilla crecerá, crecerá, crecerá. Si está bien enraizada en la tierra, si va teniendo su agüita, si va teniendo su sol y claro, la semilla ha llegado a la tierra también con algún viento que la ha traído, ¿no? Alguna idea. El viento es lo que ha podido hacer que esa semilla sea transportada, ¿no? Entonces, con la energía, con todas esas energías equilibradas, esa semilla va a ir creciendo, 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 y el día de mañana irá siendo un árbol. Vamos a poner, por ejemplo, la semilla de una palmera. Esa semilla irá creciendo, 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 y el día de mañana crecerá y al final esa palmera dará un fruto. Entonces, la energía de la divinidad es ya la palmera dando el fruto. Pero cuando estamos en semilla, tú eres ese Dios, lo que pasa es que todavía eres una semillita, no estás entregando el fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? Nuestro fruto es el amor. Y cuando nosotros somos conciencia de que somos esa semillita que va a ir creciendo, que somos esa divinidad, pues en esa divinidad iremos creciendo, creciendo hasta que demos nuestro fruto. Y a ese fruto le podremos llamar el milagro de la vida, ¿no? Es decir, la vida es un milagro en sí. Las cosas como suceden son un milagro, pero todo tiene su funcionamiento y todo tiene su razón de ser. Que una semilla crezca tiene su funcionamiento. Cuando tú estudias cómo va, ¿no? Es como cuando nosotros creamos la vida, pues también se juntan dos células, una masculina y una femenina, y desde esa unión, fijaros al final qué maravilla, qué milagro, la vida cómo se crea, ¿no? Pero ya hoy sabemos cómo se hace, cómo se crea la vida, ¿no? Que tiene que suceder para que se pueda crear la vida, y eso ya es un milagro en sí. Pero es un milagro natural, de la misma naturaleza. Al final, entender que el milagro, hay un libro que esta mañana hemos hablado, que es un curso de milagros, que me encanta, que yo voy a hablar mucho de ese libro y voy a hablar mucho de la figura de Jesús, que en el libro del curso de milagros se cuenta, ¿no? Que es como una canalización. Una canalización es un mensaje que Jesús le da a una persona, a una mujer que es totalmente agnóstica y no cree en nada, y empieza a escuchar una voz que le dice: escribe. Entonces empieza a escribir, y lo que escribe en el libro es lo que la voz le dicta, y la voz lo que viene diciendo es el mensaje que Jesús dio hace más de 2000 años a la humanidad, que además se manipuló y no se supo entender. Hoy ese mensaje vuelve nuevamente a caer en la humanidad de muchas maneras. Entonces, a través de esta canalización y de este libro, Jesús cuenta a esta mujer cómo nosotros podemos crear milagros y qué está sucediendo para que no podamos crear esos milagros. Dice en el libro que el estado natural del ser humano es crear milagros, y que si no estamos creando milagros es que algo no anda bien. A mí eso me impresionó, porque claro, si mi naturaleza es crear milagros y yo no creo milagros porque no estoy en la frecuencia del amor, es decir, no estoy, que ahí es donde vamos a entrar en explicar el milagro, no estoy en amor. El amor es lo que crea el milagro, y que no se crean milagros es porque yo no estoy en el amor. A mí eso ya me sirve de guía, ¿no? Para poder ver dónde estoy. El milagro tiene que ver
con nuestra magia. Nosotros hemos dejado de creer en la magia. De alguna forma, desde que somos chiquititos, cuando éramos pequeñitos, creíamos en la magia, pero vivimos en un sistema que no está montado en creer en nosotros, más bien está montado en sentirnos pequeños, insignificantes, que todo depende de otros, que nada depende de nosotros. Y en realidad eso es la gran mentira que nos han contado. Nos han contado que no somos capaces, que no podemos, que todo es complicado y no lo hemos creído. Y en el momento en el que la creencia, fíjate la palabra, la creencia viene de la palabra, si te fijas en la etimología, en la raíz, creencia viene de la palabra creer. Lo que tú crees es lo que vas a crear. Y de eso se trata, de ver dónde tenemos enfocado, dónde tenemos puesto nuestras creencias, porque aquello a lo que le demos intención, aquello a lo que le demos energía, es lo que vamos a terminar creando. Así que es importante empezar a ver cuáles son nuestras creencias, si son ideas, creencias que nos limitan, para empezar a conectarnos con otras ideas totalmente diferentes, en otras creencias más potenciadoras, más inspiradoras, que podamos crear otro tipo de realidad. Y dice también en el curso de milagros que con una que vale a ver, esperar que no recuerdo muy bien, dice, sí, con una pequeña dosis de buena voluntad, ni siquiera tienes que saber hacerlo, con la voluntad ya puedes ir creando milagros. Y bueno, ¿qué habla el milagro? Pues el milagro viene diciendo que las cosas están bien. Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué puede ser un milagro? Pues puede ser un milagro que yo abra un proyecto y que funcione. Puede ser un milagro que me cure de algo. Puede ser un milagro que tenga un problema con alguien y que se solucione. Pues ya sabemos todo lo que puede ser un milagro. Puede ser un milagro que te hayas perdido y que te encuentres. Pero para que el milagro suceda, yo tengo que contar con la energía del amor. Y en la energía del amor hay unas actitudes, hay unos sentimientos, bueno, unos senticiertos, vamos a cambiar la palabra, hay otra energía totalmente diferente. Por eso, cuando Jesús, que si nos fijamos, ¿cuántos conocemos seres humanos creadores de milagros? ¿De cuántos seres humanos podemos contar que han hecho milagros, ¿no? Ahí tenemos, bueno, estamos viendo que también hay sitios donde han pasado cosas como milagrosas que no se pueden explicar, ¿no? Como por ejemplo, que sé, sitios Fátima, Lourdes, gente que se ha sanado. Pero si tuviéramos que buscar un referente sobre los milagros, espera, un minutito. Si tuviéramos que buscar un referente sobre los milagros, ¿qué figura os llega? ¿De quién? Aparte, si podemos ver, tenemos como magos, nos lo han metido en los cuentos, las fantasías, y al final ese ha sido el despiste, que todo eso hemos dejado de creer en ello. Y luego tenemos ahí a la figura de Jesús, el Cristo, y mirar no como un símbolo religioso, ni mucho menos. Para mí la figura de Jesús es súper importante porque, bueno, pues porque si existe alguien en la tierra que haya sabido gestionar el ego, que haya sabido mantener el amor, la fe y además esa energía, ¿no? Que sabía hacer milagros, que sabía multiplicar los panes, que sabía curar a las personas, que curaba a las personas con las manos, que resucitó a Lázaro, que él resucitó al tercer día. Entonces, todo lo que se nos ha contado de Jesús, en realidad tampoco hemos estado en esa época, no lo hemos conocido, es todo lo que nos han contado, todo lo que nos han transmitido. Pero mirad, ¿sabéis una cosa? Yo cuando hablo de Jesús, que me vais a escuchar hablar muchísimo de Jesús, yo os digo, no voy a hablar de Jesús desde la religión. Creo que las mayores atrocidades se han hecho en nombre de las religiones,
pero sí que cuando siento a Jesús en mi corazón, porque lo siento en mi corazón, y he dudado muchas veces de si Jesús existía o no existía, o lo que es la divinidad, ¿no? Porque yo no sé lo que es Dios. A mí me han contado que Dios pues era como primero masculino, era un hombre, yo me imaginaba a Dios en el cielo, con una barba blanca, sentado en un trono, una figura de autoridad, pero este camino de vida me ha hecho entrar en mi corazón, encontrar esa guía que me lleve a poder saber lo que es la divinidad, y por eso hoy en estos espacios os cuento lo que para mí ha llegado, que es mi certeza, ¿no? Es como, pues claro que creo en Dios, creo que Dios es una energía, creo que esa divinidad somos nosotros, igual que Jesús vino a la tierra y hizo de ejemplo, ¿no? Porque vino a traer un mensaje de amor, y él sabía que ese mensaje que él dio a la humanidad se iba a malinterpretar. Jesús no quería una religión, Jesús no quería que se hicieran iglesias en su nombre. Jesús quería que nosotros supiéramos que nosotros somos la mismísima iglesia, nosotros somos nuestro templo, nosotros somos nuestra divinidad, y eso lo transmitió, y en esa mala interpretación que se hizo, pues bueno, pues se ha montado la que se ha montado, ¿no? Pero yo puedo decir que desde la conexión que tengo con Jesús, porque a mí me han pasado cosas muy milagrosas y muy bonitas con Jesús, y me han sucedido milagros, y el milagro ha sucedido cuando desde ese espacio de conexión, de pureza, he pedido guía, he pedido ayuda, porque sé que estoy aquí, sé que hay una parte de mí que está muy evolucionada, y que esa parte evolucionada está dentro de mi corazón, que cuando yo me conecte con ese lugar, cuando yo me conecto con ese lugar, con ese espacio, y soy sincera y dejo de pensar para empezar a sentir lo que soy de verdad, no las ideas que tenemos de no puedo, esto es muy difícil. Esa es la gran mentira que nos han contado, y el milagro lo que crea es la posibilidad de hacerlo todo posible. Entonces, eso es tan grande, o sea, todo se puede. Lo que ocurre es que nosotros caemos en esa arrogancia de creernos que sabemos más, que las cosas tienen que ser cuando yo quiero, que es nuestro ego, ¿no? Entonces, como la semilla tiene que crecer, y en ese tiempo pues llegará el momento en el que nosotros nos convirtamos en ese árbol y demos ese fruto, y eso es como una gestación. Pero no podemos ahora mismo, desde esa semillita, contar con la arrogancia de, porque ya no podemos dar el fruto, dejar de creer en lo que vamos a poder crear. Necesitamos nuestro proceso, y ese proceso, para crear milagros, pues tenemos nosotros también que dar a cambio. ¿Y el qué vamos a dar a cambio? Vamos a dar a cambio nuestro amor. ¿En qué tiene que ver el amor? Porque para crear el milagro tiene que haber amor. Entonces, ¿el amor de qué nos habla? De la paciencia. Lo primero, la paciencia. ¿Cómo vamos de paciencia? Lo estamos viendo, cómo vamos de paciencia. A veces vamos muy mal. Entonces, espérate, la semilla está en la tierra. En la tierra hay oscuridad. En la tierra pasan cosas. Y hay que tener esa paciencia de saber estar tranquilos y sostenidos. Porque lo que ahora mismo es oscuridad va a llegar a la luz, sí va a nacer. Pero si no tenemos esa paciencia, ¿no? Por eso, cuando llega la oruga, que se va a convertir en mariposa, tú imagínate que nosotros queremos a la oruga, ¿no?, que salga ya del capullo, y abrimos el capullo antes de tiempo, y lo que hacemos a la oruga es que al final se muere, no la dejamos convertirse en mariposa. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia, vamos con las prisas, y no es natural la prisa. Nuestra naturaleza es la aceptación, la paciencia, el entender que esto ahora mismo tiene que ser así, y cuando llegue el momento
va a nacer, ¿no? Va a abrirse. Pero bueno, fijaros, una de las virtudes del amor, la paciencia. Luego vamos a por la siguiente virtud, ¿no? Que es el fluir con las circunstancias. Madre, otra. ¿Cómo vamos? El fluir con las circunstancias habla de tener un positivo y de estar en un negativo. Y la energía negativa es algo que hemos aprendido a juzgarla. ¿Por qué? Porque no puede haber un negativo. Ha habido una separación, es como el masculino y el femenino. Y nos hemos posicionado en el femenino es mejor que el masculino, o el masculino es mejor que el femenino. Y la hemos liado muy parda, porque al final nos hemos separado, hemos dejado de fluir, hemos dejado de entender que todo es necesario. El positivo y el negativo, el masculino y el femenino. Y todo es amor. Y cuando nosotros entremos en ese aspecto de entendimiento y de no juicio, al haber un juicio, ya no hay amor. Entonces, ¿qué hay en el juicio? En el juicio lo que hay es culpa, en el juicio lo que hay es vergüenza. Entonces, eso no son energías del amor, son energías egoicas y son energías que nos están diciendo que estamos juzgando esos apuestos. Entonces, ahí hay otro bloqueo para que no podamos conectar con la divinidad, que ese juicio, ese rechazo tiene que ver con, en la primera tenía que ver con el elemento tierra y en ese segundo elemento tiene que ver con el elemento agua. El agua, ¿qué es lo que hace? Fluir. Entonces tenemos que darnos el permiso de fluir. Luego tenemos también la siguiente cualidad del amor, que tendría que ver con el sol que le da la semillita, ¿no? La semillita está en la tierra, se ha regado, acuérdate que ha venido también con el aire, con el viento, ¿no? Ha caído en la tierra, se ha regado y ahora le va a dar el sol. Y el sol es lo que le va a nutrir. Entonces ese sol calentará la tierra, hará su proceso a ese agua y a esa semilla. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo nosotros podemos conectarnos con esa energía del sol? Es nuestro brillo, es nuestra luz, es lo que tú eres. Es la valentía de tener la dirección, de saber quién eres y hacia dónde vas. Entonces, el sol es cuando te levantas por la mañana y que puedas ver si tú te conviertes en un sol y vas a aportar valor y vas a aportar alegría y tienes una decisión. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia nosotros mismos. Vamos hacia nuestra verdad. No se trata de agradar a los demás, se trata de buscar nuestra vida e intentar ser lo suficientemente valientes para observar todo lo que nos han contado, que es la vida, y empezar a ver si eso es verdad. Porque cuando yo estoy en mi centro y estoy en mi valor, al final mirar los héroes. ¿Por qué son héroes? Porque han pasado ciertas batallas. Si un héroe no hubiera pasado por ciertas batallas, no sería un héroe. Entonces, al final, ¿qué hace ese héroe que ha pasado por todo lo que ha pasado, por ciertas circunstancias y por ciertas cosas? Pues que puede contarle al resto, oye, que esto se puede. Y ver que se puede, ¿no? Y tenemos en nuestro corazón, en nuestra esencia, sabemos que existe el paraíso. Porque venimos de él, porque nos hemos olvidado de él, pero hay algo dentro de nosotros que está en esa búsqueda. ¿Cómo buscas el paraíso? De forma inconsciente, pero eso es lo que queremos, tener conciencia y empezar a ir en esa dirección. Y es reflexionar sobre ello. Por eso, para ir en el camino de tu verdad, de lo que tú quieres, nadie te puede decir cuál es tu camino. Es sentir tu corazón y decir, yo quisiera que el mundo fuera así, ¿no? Entonces, si tú quieres que el mundo sea así, el mundo va a ser así. Pero nosotros tenemos que, en primer lugar, empezar a ser lo que queremos que sea el mundo. Si nosotros no somos, ¿cómo lo vamos a pedir fuera, no? Y dejar que empezamos a atrevernos a ser valientes, a afrontar esas batallas, y esa es una energía
para que podamos seguir creando todos esos milagros, porque todo esto es lo que está creando los milagros. Y cada vez que nosotros nos ponemos a tener esa paciencia, a fluir, a ir en esa dirección, la vida nos va a ofrecer la oportunidad de ver el milagro. También nos va a enseñar lo que estamos creando desde otro lugar. Que no tengo paciencia, que no tengo seguridad, que no tengo confianza. Pues ¿qué voy a crear? Desconfianza, inseguridad, miedo. Que no fluyo, que sigo creyendo que hay una parte mejor que otra, que sigo creyendo que las mujeres son mejores que los hombres. Pues ¿qué voy a traer? Pues hombres que no están a la altura, porque es mi creencia. ¿Que no creo que pueda? Pues no podré. ¿Por qué es lo que estoy creando? Solamente que el milagro lo estoy creando en otra dirección, porque soy creadora. Bueno, seguimos con los elementos. Tenemos el elemento aire. Y ahí, igual que la semilla ha llegado, ¿no?, a la tierra, fijaros, nuestras ideas están representadas con el aire. Cuando yo digo tengo una idea, yo cuando tengo una idea no me viene de aquí, del suelo. La idea me viene de aquí. ¿De dónde viene la idea? Siéntelo. Viene de esta parte. ¿Por qué? Porque llegan a nuestro cerebro. Porque nosotros aquí, en nuestro cerebro, es donde recibimos la información, que sería nuestra central. Y desde nuestra central, que son ideas que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, como el demonio y el angelito. Entonces tenemos que ver desde dónde vienen nuestras ideas. Porque si es una idea falsa, no le va a dar paz a tu corazón. Por eso en nuestro corazón sentimos la conexión y podemos diferenciar cuando una idea es falsa y verdadera. Por eso Jesús cuenta, ¿no?, la historia del desierto, porque a Jesús se le representó el demonio en el desierto, ¿no?, en esos 40 días que tuvo que hacer esa purificación. ¿Y cómo viene un demonio? Puedes llamarlo demonio, puedes llamarle idea limitante, puedes llamarle un egregor, puedes llamarle desequilibrio. Al final hay muchas formas, porque al final son palabras, pero estamos hablando de palabras, estamos hablando de energías y saber entender es súper importante. Por eso a Jesús también le llegaban las ideas, ¿no? Pero es que esto... Bueno, yo lo cuento a mi manera. ¿Quién no te dice que Jesús también diría, es que esto es una mierda? Y sin embargo, espera, que estoy viendo que esto es una mierda. La oración. Ahí nos enseñó a orar. La oración es para pedir el discernimiento de poder pensar con claridad las ideas que vienen de la verdad, que vienen del amor, que vienen de Dios, por decirlo con esa palabra que nos han reflejado la divinidad, ¿no? Pero que viene de una fuente, porque cuando tú tienes otra idea y creas otra realidad, ostras, imagínate los seres humanos creando otro tipo de ideas, ¿no? Más poderosas, más enriquecedoras. Creo que podemos probarlo, ¿no? Si esto es probarlo. Empezar a probarlo y que cada día seamos más seres humanos, dejando que las ideas que nos puedan llegar tengan que ver con lo que le da paz a nuestro corazón. Si en nuestro corazón no hay paz, la idea no viene del amor. Y ese es el principal catalizador, ¿no? Sería nuestra brújula para decirnos la dirección. ¿Es por aquí? No, porque no te da paz. Una idea que no te da paz no viene del amor. Puede venir de otras frecuencias, pero no vendrá de la frecuencia del amor. Y acuérdate que el amor es una frecuencia elevada. Puede venir de frecuencias más bajas, pero no va a venir de la frecuencia del amor. Aunque hemos hablado que todo es amor, pero estamos hablando de utilizar, subir la vibración para empezar a nutrir esta semilla, para que podamos llegar a crear esa realidad y seres humanos creando la realidad como creó Jesús. Jesús supo crear pues esa sanación. ¿Por qué no podemos creer en la salud? ¿Por qué no creemos a veces en la curación?
Yo hablo con un montón de seres humanos y la mayoría de las ideas a veces son tan limitantes que cuando tú te empiezas a hablar con alguien, no, esto se puede o vamos a intentarlo, si te has enfermado te puedes curar y la misma cabeza ya tiene un programa de eso es imposible y esa es la gran mentira. Entonces tenemos que saber discernir esas ideas, el elemento aire. Para todo eso, cuando hablamos de la verdad, no, la verdad esa que decía Jesús, la verdad te va a hacer libre. La verdad tiene que ver con la paz, la verdad tiene que ver con el corazón. La verdad te abre caminos, la verdad es que tú eres capaz de absolutamente todo. Y por eso, pues, tenemos que saber cómo crear todo eso. Y es muy importante, pues, desparasitarnos, que para eso hacemos nuestras prácticas, para limpiarnos, para despojarnos, para purificarnos, estar puros. Esa purificación habla de ir quitándonos todo lo que no necesitamos. Y es que en realidad hay tantas cosas que no necesitamos y cada día, pues si somos más y más y más, pues generemos una masa crítica suficiente como para que el resto de seres humanos, pues por inconsciente colectivo, pues sea fácil, porque al final la energía es energía. Tú estás en un lugar donde hay mucha energía negativa y por muy positiva que la tengas, al final todo eso tienes que ser muy fuerte para no dejar que todo te afecte, ¿no? Pero también esto es imaginaros, ¿no? La luz, vamos a imaginar luz y oscuridad. Cuando la luz está en un lugar muy oscuro, por muy muy oscuro que esté, esa luz ya ilumina. Y nosotros estamos hablando de iluminar a poder poner paz, amor a lo que muchas veces no sabemos ponerlo. Y cuando empezamos a hacer todo eso, se crea un milagro. Y el milagro pues viene de muchas formas. Viene haciendo ver que algo que tú creías que no se podía, pues ha podido, o el dolor desaparece, o algo se sana, por eso, o algo se cura, o algo se soluciona, y hay tantos milagros. Entonces, bueno, pues yo nada más que confiar, imaginaros las cosas bonitas que queréis conseguir. Para que todo lo puedas conseguir, se tiene que crear, se tiene que sentir en el corazón. No importa que ahora mismo no lo sientas, lo que importa es esa dosis de buena voluntad, de querer creer, para poder crear y tener. Cierro los ojos para sentirlo un poquillo más, lo que estoy diciendo, para que me pueda llegar más desde el corazón, porque la misma mente no nos hace creer en ello, estamos muy programados para no creer, porque hay mucha programación de eso no existe. Es como, por eso es como la muerte, ¿no? Es como, naces, creces, te reproduces y mueres. Y por eso tenemos tanto miedo a la muerte, ¿no? Porque creemos que hay un fin. Pero no tiene sentido nada de eso. Nada de eso. Tiene sentido como la semilla. Pues, que no tiene sentido. La semilla va a crecer. Y el día de mañana, pues, yo qué sé, a lo mejor la palmera termina de alguna forma, pero la misma palmera ya ha echado sus frutos. Y vuelve a volver, y vuelve otra vez el proceso, ¿no? Y vuelve nuevamente una nueva palmera, y vuelve a crecer, solo que con otra energía. Entonces, jugar y divertirnos y quitarnos esos miedos, creo que va a crear un lugar diferente, un mundo totalmente diferente, más similar a ese paraíso. Y bueno, pues yo, por mi parte, estoy intentando hacer todo lo posible para creer en mí, creer en todo lo bonito, y sí que tengo que decir
que hay un antes y un después. Ahora creo en la magia, aunque, como me dijo un niño en clase, aunque no sepa hacerla, creo en la magia. A veces no es que la magia no existe, es que no sabemos hacerla. Pero de verdad esto no es... Los verdaderos magos no utilizan el ilusionismo y la mentira. Crean la verdad y la crean de verdad, porque la magia existe. Y bueno, pues la finalidad de este vídeo es que tú creas en ti, que creas en la magia y que sigas poniendo esta semillita en la tierra para que el día de mañana podamos crecer esas palmeras que son seres humanos sabiendo lo que son dioses en la tierra, y ojalá que, bueno, pues que el proceso, ayudemos a este proceso y que cada día seamos más. El proceso no está dado y tenemos que colaborar en él. Entonces, bueno, pues nada, solamente pues todo esto. Así que ojalá que te haya servido. No sé si me he explicado bien o ha sido poco o ha sido mucho en lo que he sentido hacer y nada más. Que te mando un abrazo enorme y cualquier cosa pues me decís, ¿vale? Y vamos hablando de cositas. Gracias.